Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen una vez más aquí en Sociedad Andante. Y hoy vamos a tener un live un poco atípico porque este live no pretende contestar preguntas, sino más bien hacernos preguntas. Entonces estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a darle la bienvenida a un especialista en cuestiones de tecnología y del arte para poder plantearnos preguntas pertinentes acerca de los NFT. ¿Qué significa los NFT? Hola, Coldo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta como sesión un poco atípica, porque casi Ajá. siempre uno viene a estos a que nos hagamos preguntas los unos a los otros, y aquí más bien es para plantear preguntas, para poder tomar tiempo y contestarlas en otros foros. Y pues eso creo que es como muy raro, pero creo que es necesario porque es un tema como muy amplio. Entonces, creo que lo primero a lo mejor que te preguntaría es, ¿tú qué has escuchado de los NFTs? Y si ya tenías como noticia de ellos desde antes de estas todas noticias o cómo supiste de ellos. Bueno, algo había oído y llevaba tiempo indagando, además en las aplicaciones que blockchain podía tener en el mundo del arte, pero lo cierto es que en los últimos meses se han producido un aluvión de noticias y cierto hype, ¿no? En torno a la tecnología, al blockchain y en concreto a los NFTs y- y- y bueno, pues sí, la verdad es que está todo el mundo como hablando del tema y analizando las implicaciones que puede tener en el futuro, ¿no? Y sí, la verdad es que hay muchísimas preguntas, ¿no? Más preguntas que respuestas. Creo que estamos en los albores de una nueva época en relación con esto. Es decir, hay muchas cosas que se van a hacer y que probablemente algunas de ellas en un tiempo desaparezcan porque se está explorando con la tecnología y viendo dónde puede aportar valor y dónde no, ¿no? Y probablemente en este proceso se vean aplicaciones que durante un tiempo igual tengan cierto interés y contribuyan a incrementar este hype, pero que al cabo del tiempo desaparezcan, y en cambio otras que realmente se vea que aportan un valor interesantísimo y que perduren, por lo tanto, en el tiempo. Yo creo que de las primeras Ujú. preguntas que uno se plantea es, ¿qué es NFT? Porque ahorita le decía a un amigo, no es como lo mismo de what the fuck, aunque tiene como cosas similares, no es lo mismo. Y al parecer lo que entendemos por un NFT es non-fundable token. Ujú. Y es, lo que tengo entendido, una forma de un código específico que se le pega a un archivo y que no depende del archivo, sino lo que Eso es. importa es el código y que ese código es único e irrevertible. En ese sentido, ¿cómo, o sea, si es un código, no podría yo agarrar y simplemente hacerle copy-paste? No, bueno, efectivamente es como dices, es un código que al fin y al cabo lo que está generando es un certificado de autenticidad. Ese código, ese token, lo que te está dando es un certificado de autenticidad. Y ese certificado de autenticidad se consigue porque está apoyado efectivamente en las tecnologías blockchain, ¿no? Ese certificado de autenticidad es inmutable al estar, digamos, constituido por esta tecnología. Precisamente el valor o uno de los grandes valores que aporta la tecnología blockchain es esa, ¿no? Es decir, al final es un contenido distribuido que no puede ser alterado y que por lo tanto es interesantísimo desde el punto de vista de autentificación de procesos. Por eso se están haciendo tantos desarrollos en tantas áreas distintas, aprovechando la tecnología en ese sentido, smart contracts, etcétera. Evidentemente no solo en el mundo del arte, conocemos la parte de transacción monetaria, ¿no? La parte de las criptomonedas, pero hay muchos otros ámbitos en los que se está aprovechando esa potencia. Entonces, efectivamente, es una herramienta potentísima para generar un certificado de autenticidad. Y los not fungible tokens, sobre todo se están empleando pues para eso, para generar certificados de autenticidad de obra digital, de manera que sobre todo se estén pudiendo generar transacciones, ¿no? Es decir, que yo pueda vender ese certificado, es decir, tú eres titular de una obra digital
ese certificado se puede transmitir, tú lo puedes vender a terceros y así sucesivamente, de manera que, digamos, se pueda, pues eso, atestiguar la transmisión de un activo que antes, pues por su naturaleza, era complicado de certificar, ¿no? La verdad es que todo esto está también vinculado a un concepto de valor totalmente nuevo, ¿no? Es casi una reflexión filosófica sobre dónde está el valor de las cosas. Es decir, durante años, por ejemplo, en la moneda se ha tenido el patrón oro, ¿no? El valor de una moneda está asociado a las reservas de oro que tenga un Estado en sus bancos, ¿no? En su banco. En el fondo nadie puede ver si ese oro está ahí, por lo tanto todos asumimos que sí, efectivamente, el valor de una moneda es ese porque nos dicen que es ese. Posteriormente, desde el patrón oro se pasa a otros patrones, ¿no? Pero que no dejan de ser convenciones que todos aceptamos. Es decir, esto tiene un valor porque todos estamos de acuerdo en que tiene ese valor, no porque realmente haya un valor real detrás, ¿no? Entonces, con esto pasa un poco lo mismo. Y como tú dices, al final el valor reside prácticamente en el propio certificado. Es decir, el hecho de que tú emitas el certificado es lo que genera el valor, ¿no? Porque, de hecho, incluso podría haber, eh, estando en el ámbito digital, copias perfectas de la obra. Simplemente tú cuando adquieres un certificado o cuando compras un NFT, adquieres el certificado de que tú eres el legítimo titular de la obra original, ¿no? Eh, es muy interesante y plantea muchísimo debate y muchísimas cuestiones, ¿no? Creo que justamente lo que estás planteando es como que hay como, yo pensaría ahorita como tres niveles de discusión, ¿no? Uno sería como el nivel de blockchain, que sería como la tecnología que ocupa, Ujú, que sería como una cosa como muy específica. El ujú, otro sería como el valor de la cuestión de entenderlo del significado del certificado de autentificación, pero ujú, creo que ahí nos metemos como en una serie de alborotos por cuestiones legales que ujú, creo que mueve el avispero, porque ya no nada más es una cuestión legal de un certificado de obra, sino es la cuestión legal de dónde radica la legalidad del ujú, Internet. ujú. O sea, creo que ahí se hace más difícil. Sí, se generan muchos debates. Uno de los debates que igual más espacio han ocupado ha sido el de una empresa que ha empezado a generar NFTs de obras de acceso público, obras que estaban digitalizadas por el Rijksmuseum. El Rijksmuseum es uno de los museos pioneros en poner sus obras bajo licencias, no me acuerdo si eran Creative Commons Uh -huh, pero en cualquier caso, eh, filosofía Open GLAM, uh de -huh. poner a disposición del público el contenido, las obras, las versiones digitalizadas de las obras, ¿no? En la mayor resolución disponible, etcétera. Eh, el tipo de licencia con el que se ofrecen estas obras en la web del museo es una licencia que permite incluso hacer uso comercial de las obras. Uh -huh. No hay ninguna restricción en ese tipo. Entonces, hay una empresa que lo que hace es generar estos NFTs de esas obras y venderlos. Y parte del dinero que se obtiene, ellos lo que dicen es que hay una parte, no me acuerdo si era un 10%, que lo destinan al propio museo, ¿no? Es decir, como una visión, Retribución, así como sí, de una buena onda. retribución, efectivamente. Y claro, ha habido muchísimo debate al respecto, ¿no? Es decir, bueno, pues resulta que el museo, que es el, digamos, legítimo titular de las obras, o por lo menos el custodio, las pone a disposición del público de manera gratuita y hay personas que monetizan, en este caso, generando estos NFTs, ese contenido. Lo cierto es que es legal, porque la licencia de las obras del museo permite la comercialización, y esto no deja de ser una forma de comercialización, ¿no? Pero bueno, se genera este debate bueno, estos nuevos usos, que en el fondo el debate lo que nos está planteando, o lo que a mí me parece más importante, es cómo las nuevas tecnologías están impactando en sectores que hasta ahora igual no habían sido tan impactados y las transformaciones que se pueden generar como consecuencia de esos impactos, ¿no? Es decir, y estamos hablando de transformación digital, cómo las innovaciones han cambiado no solamente
han aportado tecnología, sino que han cambiado hábitos en la sociedad, maneras de relacionarse, crean nuevos hábitos, nuevos modelos y cómo esto impacta en los modelos antiguos, ¿no? Es decir, pues esto, están apareciendo nuevos modelos de negocio o nuevos modelos de certificación de las obras o un nuevo modelo de negocio basado en esa certificación de autenticidad de una obra que hasta ahora era impensable y esto genera un nuevo escenario totalmente distinto, ¿no? En este caso estamos hablando de cómo blockchain a través de los NFTs impacta, pero hay otros muchos cambios que pueden producir transformaciones brutales en el sector cultural, ¿no? Por ejemplo, todo lo que estamos viendo en NFTs está teniendo mucha aplicación en el mercado del arte, ¿no? En el vender obras, pero se podría analizar cuál puede ser el impacto de los NFTs en los museos como custodios de colecciones, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos en relación con esta tecnología y con las colecciones de las obras? ¿De qué manera pueden utilizar la tecnología para agregar valor dentro de su misión, ¿no? Es decir, pues, es un debate interesantísimo a abrir y a explorar también. Está increíble lo que estás planteando porque justamente en estas últimas semanas en Estados Unidos está la discusión de si se deben de vender obras de las colecciones o no para poder ayudar a las actividades sustantivas de la institución, ¿no? Y entonces, básicamente los museos en Estados Unidos están divididos en dos, los que opinan que sí y los que opinan que no, y que ahorita es muy evidente la diferencia. Pero una de las cuestiones que llamaban la atención es que esta discusión creció a partir del momento en que Christie's vende esta pieza en casi 70 millones de dólares y entonces creo que ahí es donde se parte la discusión de lo que tú dices. Los museos podrían como subirse en esta ola y cómo se podrían subir en esta ola, pero siento que es una ola como muy complicada para los museos porque tendrían que ya estar solucionada la cuestión digital. Sí, sí, tienes toda la razón y toda la razón. eh, es cierto que en el sector de los museos generalizar está mal, pero en general vamos un poco tarde con lo digital. Es decir, estamos todavía en debates de digitalización cuando se deberían estar en debates de transformación digital. Se está todavía en el debate de cómo llevar la actividad que tradicionalmente se llevaba en el museo físico al ámbito de lo digital, cuando se debería estar hablando de cuál es el desarrollo de la misión del museo en esta interfaz distinta. Es decir, tenemos la interfaz edificio física y tenemos una interfaz digital que nos permite trasladar las relaciones y experiencias que creábamos ahí, pero también crear otras nuevas, completamente distintas, ¿no? Con sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, este debate efectivamente probablemente sea uno de los más complejos o más avanzados, ¿no? Y como digo, además tiene una vertiente casi filosófica. Pero este debate de la venta de las obras es muy interesante porque precisamente una de las cosas que permite en los NFTs o la tokenización de las obras es que en un momento dado un token que está asignado a una obra se puede dividir en multitud de subtokens. Por lo tanto, hablando del mercado del arte, una de las cosas que ha permitido es que personas que antes no podían, digamos, invertir en arte, no digo comprar una obra para tenerla en su casa, ¿vale? Eso es otra cosa, sino invertir en arte, ahora pueden invertir porque pueden comprar mancomunadamente una obra, ¿no? Y esto es interesante. Y cuando se vende, todos los que han comprado mancomunadamente esa obra a través de ese NFT se benefician de la venta. Bien. Si pensamos que las obras de los museos son patrimonio público, es decir, ¿por qué no la comunidad va a poder participar en la adquisición o en la propiedad de esa obra, ¿no? Es una pregunta, no digo si está bien o está mal, pero claro, es decir, vender, sí, ¿por qué no? Sería una manera casi de hacer un crowdfunding con la colección del museo, pero, digamos, legitimando eso de una manera definitiva. Bueno, lo mismo que se puede hacer un crowdfunding para acabar comprando una obra que es interesante para completar la colección de un museo, ¿por qué no las obras que ya pertenecen a la colección del museo podrían ser distribuidas de una manera más democrática porque se podrían hacer participaciones muy pequeñitas entre una comunidad muy amplia?
eso es de alguna manera devolver al público. Digo de alguna manera, porque todo Ujú, esto sí, tiene sí, sí. muchos matices y tal, pero sería de alguna manera devolver la propiedad de esa obra realmente a la comunidad y la comunidad estar contribuyendo al mantenimiento del museo y de sus colecciones, ¿no? No manches, es que Insisto, eh, preguntas, más que no, afirmaciones. no, pero Eh, creo que está increíble porque creo que todos en el imaginario tenemos esta idea de las piezas que nos gustan, ¿no? Entonces imagínate que fueras como dueño de un pedacito virtual de las meninas, pues, ujú, o sea, creo que esa sensación hace que seas como más partícipe. Y justamente creo que estaba viendo un video en el que estaba hablando desde la postura de los creadores. Y entonces decía, es que esto de los tokens también lo que permite es que tú a las personas que te gustan sus obras o su arte y quieres participar de ellos, permitiría que participaras de cierta manera como más práctica. Pero, por el otro lado, tenemos estas discusiones de quién es el derecho de autor, por ejemplo, de las obras del fan art, ¿no? Entonces, ujú. tenemos una gran cantidad de artistas que se dedican al fan art, pero que justamente retoman la figura de Superman o la figura de Capitán Marvel o cosas por el estilo, y entonces pues, no son dueños de esa figura. Entonces ahí ya entramos como en una serie como de callejoncitos de, pues depende. Sí, sí, como decía al principio, se están produciendo muchos fenómenos alrededor de lo que la tecnología permite y tendremos que ver cuántos de ellos se asientan. Es como Ujú. si el agua estuviera revuelta, ¿no? Estamos en plena marejada, hay muchísima arena mezclada en el agua y dentro de cierto tiempo esa arena sedimentará y podremos ver con más claridad, ¿no? Es decir, cuántos de estos fenómenos que están surgiendo perdurarán y tendrán sentido o simplemente obedecerán pues a la improvisación, al hype del momento y algunos de ellos desaparecen, ¿no? Yo me siento incapaz de pronosticar cuál puede ser la evolución, o si por el ejemplo que estabas dando del fan art puede tener una evolución y una progresión o es algo pues eso, que simplemente obedece al calentón del momento y que desaparecen. Tendremos que ir viéndolo. Claro, comentas esto y de nuevo, pues eh, salen nuevas preguntas, ¿no? Es decir, utilizo un recurso, pero reinterpretar ese recurso, eh, estás ¿Cómo agregando es? valor, Sí, estás sí, creando sí. una nueva obra de arte y eso no tiene que ver con NFTs, es un debate que lleva ya tiempo, ¿no? De hecho, pues el mismo ejemplo que hablábamos antes, el de Rijksmuseum, pone las obras a disposición del público para que puedan ser reutilizadas y, ¿por qué no?, generar nuevas obras o nuevas creaciones a partir de una obra, ¿no? Entonces, bueno, se entremezclan muchos debates y como digo, mucha pregunta y tendremos que ir viendo un poquito cómo evoluciona, ¿no? Sí, justamente este Juan Pablo menciona que actualmente existe un debate sobre los derechos de autor sobre el cosplay cuando existe un lucro por parte de quien lo hace, ¿no? Y cómo funciona. Pues en ese sentido, creo que una de las cuestiones que también me ha llamado la atención de la lectura de esto es la facilidad con la que el que hace el token tiene Ujú, para poder ver qué sucede con el token y que ujú, permite como estas como contratos y reglas que no son ujú, como tan claros en la vida real, ¿no? Tenía entendido que este Vipo puso como una cláusula de que si tú vendes su pieza, él ujú. recibe 10% de la venta de esa Sí, pieza, que pareciera como algo que es como muy obvio, pero que no sucede en la vida real de manera claro. normativa, pero que en el mundo digital se permite. No, efectivamente, una de las posibles revoluciones que traen blockchain y los NFTs es eso, es relacionado con el tema de los derechos de autor. Al haber un registro preciso de todas las transacciones que se producen, están perfectamente registradas, puedes producir este tipo de efectos. De hecho, es una de los casos típicos, ¿no? Es decir, que el autor pueda llevarse un 10% de cada una de las transacciones, de manera que, digamos, siga percibiendo una retribución derivada de su creación a lo largo del tiempo, aunque haga tiempo que él vendió eso, ¿no? Es interesante. Eh,
el otro día lo comentaba con un amigo y le digo, mira, si esto al final me recuerda a los derechos sobre los futbolistas, ¿no? Ujú. Cuando un futbolista es cedido a un equipo o es transferido, a veces el primer equipo del que aquel salió sigue llevándose por cada venta de la ficha del futbolista, se lleva un porcentaje. Y bueno, simplemente es eso, la tecnología habilitando estas posibilidades. De hecho, una parte interesante, perdonad todo el movimiento con el móvil, pues que me estaba haciendo sin batería y lo he tenido que enchufar en el cable y lo Y ya tengo no se sujeto así a detiene, pulso. sí, estas cosas, sí. Y es con la música, ¿no? Ujú. El sector musical ha tenido muchísimos cambios. Bueno, ahora ya sabemos, nadie o muy poca gente compra CDs. Los más aficionados igual compran vinilos, pero casi todo se hace a través de plataformas. Las plataformas han sido una solución o una transformación del sector, como hablábamos antes, una transformación derivada de la innovación tecnológica, pero otra puede ser vinculada a los NFTs. Un autor pone su obra a la venta con NFTs y de cada transacción que se genere de ella puede recibir unos derechos, ¿no? ¿Cómo impacta eso en los modelos que teníamos hasta ahora? Eh, no lo sé, pero puede ser un cambio importante. Y lo que creo que va a ser como muy interesante es si eso de los NFT se puede trasladar a las obras físicas. Uh -huh, Entonces, no sé, yo estoy pensando como en una cuestión de que tú, más que nada en el mercado del arte, si tú compras un cuadro y ese cuadro aparte te da como este certificado de autentificación que es casi imposible tenerlo en la vida real, porque según tenía yo entendido, para que tú tengas un certificado de autenticidad en la vida real, el notario tendría que estar sentado contigo viendo cómo tú lo hiciste uh para -huh. confirmar que es tuyo. Bueno, Entonces, ahí sería como interesante ver si alguien va a querer hacer como esta especie de hibridación de decir, ok, está la pieza real y aparte está la pieza digital y te puedo vender las dos partes y tienes tu certificado uh -huh. o te puedo vender por separado. Entonces, pero creo que casi todos los artistas que ahorita lo están haciendo son más bien digitales, ¿no? Sí, pero esta es un área que se está explorando también, ¿eh? La emisión de certificados, tanto físicos como digitales, sobre obra plástica o Uh sobre -huh. obra material, ¿no? El proceso es un poquitín efectivamente más complicado porque eh, eh, cómo vincular la obra física con ese certificado digital, igual tienes que insertar en la obra algún tipo de tag o de elemento que realmente a través de un código pueda vincularlo con el contrato en blockchain, ¿no? Y evidentemente para eso tienes que trabajar con otro tipo de certificaciones, ¿no? Aquí en España, pues por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que puedas trabajar con papel timbrado o con etiquetas que generen y que estén garantizadas que son antifraude y que puedan ir de alguna manera adheridas a la obra. Hay vías y yo creo que vamos a ver cambios importantes no muy lejanos, ¿eh? Yo creo que en los próximos 2 años vamos a ver mucho movimiento en este sentido. Y esto, por ejemplo, tendría mucha relación también con el tema del que hablábamos de las colecciones de los museos, ¿no? De cara también a cuando una obra viaja, asegurar que vuelve la misma, etcétera. Eso está como muy interesante. Oye, pero justamente creo que otra cuestión de lo que estábamos platicando al principio de esto de si el blockchain se hace, todos podríamos hacer blockchain. Um, a ver, todos podemos generar NFTs, Uh -huh, ¿vale? Y esos NFTs de alguna manera se almacenan o se registran en el blockchain, ¿vale? uh -huh. Eh, hacer blockchain, ahí el verbo hacer es muy amplio y puede significar muchas cosas distintas, ¿no? Hacer minería de blockchain hoy en día es complicado para usuarios particulares. Es decir, tú te puedes beneficiar de las ventajas de que blockchain exista y certificar cosas en el blockchain, pero tú crear cadenas de bloques es algo que
pues que hoy en día está muy profesionalizado, hay granjas de servidores haciéndolo. No es algo que esté al alcance de cualquiera. Oye, No sé si va por ahí la sí, pregunta, sí, sí, pero sí, sí. porque justamente creo que una cuestión interesante que han planteado también, que me sorprendió, fue el aspecto ecológico del blockchain. Y uno Bueno, pensaría que porque estás dentro de la cuestión virtual, como que pues el aspecto ecológico no sé, como que yo no le vería problema. Sin embargo, he visto que es algo que se repite. hmm. Vale, yo creo, a ver, como he dicho, yo no soy un experto en el tema, ¿no? Pero el otro día, precisamente, a propósito de este debate, hablaba con unos amigos que sí lo son, ¿no? Y, oye, a ver, este tema del impacto ecológico, ¿no? Porque se está hablando mucho del consumo eléctrico necesario para hacer la minería en blockchain, para generar los bloques, y que al final esto es un proceso poco ecológico y tal y cual. Y, y ellos me comentaban, a ver, por un lado, lo que se está haciendo es crear un sistema que da unos niveles de seguridad para todo tipo de transacciones, con monedas, con obras de arte, etcétera, como nunca habíamos tenido, ¿no? Entonces, eso evidentemente tiene un coste económico, obviando un poquito todavía la parte ecológica, ¿no? Sí. Ese coste económico viene derivado efectivamente del consumo de electricidad, ¿no? Y lo que me comentaba es que hoy en día las granjas de servidores que están haciendo la minería de datos, en un 80% se están alimentando de energías renovables. Uh -huh. Hay muchísimos casos. Por un lado, hay casos, por ejemplo, de granjas que están colocadas junto a presas en Siberia que están produciendo electricidad y que esa electricidad, por lo lejos que está, prácticamente no se utiliza para llevarla a ciudades o tal, y están aprovechando esa energía eléctrica, otras directamente con paneles solares, baterías, etcétera. Y por otro lado, me decían, si comparamos esto con Amazon, que nadie está preguntando lo que cuesta Amazon, porque el coste de estar trabajando con un sistema que permite este nivel de seguridad y de encriptación y de certificación, etcétera, es igual mucho más valioso que simplemente un comercio electrónico. Bueno, esto de decir Uh simplemente -huh. un comercio electrónico, pero es decir, desde el punto de vista de comunidad, es decir, hombre, pues al final es algo que unos lo monetizan, otros no, pero que aporta un valor, que es la seguridad a transacciones, etcétera. Y si el coste es mucho, pero muchísimo menor que el que consume un Amazon, ¿por qué está tan en el debate lo que cuesta crear las cadenas de bloques frente a otras cosas, ¿no? Eh, Creo que hay Uh un -huh. debate un poco confuso y que tampoco igual se analizan todos los aspectos con el detalle requerido. Está como, o sea, creo que justamente lo que planteas de la comparación con otros sistemas, pues creo que entonces también cabría la pregunta pues de Netflix o de Apple, de qué tanta energía pueden llegar a consumir para realizar estas transacciones que también supuestamente entran de una cuestión segura, ¿no? Ujú. Entonces No, sí. totalmente. Es decir, vivimos un universo tecnológico. Las grandes compañías del Nasdaq son tecnológicas, la mayoría de ellas. Hay aplicaciones que se están constantemente descargando, produciendo, con las que se está constantemente interactuando, accediendo online a ellas. El, el- el volumen de consumo de energía que eso supone es importantísimo. Yo no lo tengo dimensionado ahora mismo, pero por los datos que te comento que compartí el otro día con este compañero, que lo ponía en comparación con Amazon, y Amazon es un caso, si lo comparamos con todo lo demás, probablemente sea nimio. Uh -huh. Y sin embargo, esto otro no está en debate y lo que cuesta blockchain sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no sé, supongo que la novedad pues también provoca resistencias, ¿no? Parece que es, ala, a ver cuál es el último invento de los techies, ¿no? Ahora todo blockchain y puede provocar cierta resistencia. En cualquier caso, no me atrevo tampoco a mojarme, ¿vale? Uh Porque -huh. como he dicho al Sí, sí, principio, sí. pero algunos datos son los que he comentado, ¿no? Es decir, un 80% de la energía que consumes se está produciendo con energías renovables. Eh,
consumo comparado con otras plataformas, otras soluciones tecnológicas que hay en el mercado es mucho menor, ¿no? Oye, y en este sentido, como que una pregunta que me brinca es, ¿quiénes son los dueños de estas granjas? O sea, ¿quién es el que está haciendo o decidiendo dónde se establecen estas granjas? ¿Hay como compañías o... Sí, claro, bueno, inicialmente no, pero paulatinamente se ha ido profesionalizando. Al final, generar bloques de datos significa solucionar unos problemas de Ujú, algoritmos matemáticos cada vez más complejos, ¿vale? Cada vez que tú eres capaz de solucionar un problema de estas características, digamos que generas un bloque ujú, y en ese bloque se puede meter un montón de, digamos, información de contratos. Por generar ese bloque, tú puedes ser, como generador del bloque, puedes ser retribuido con una ujú. criptomoneda, ¿no? Bueno, ya hemos visto en los últimos meses cuál ha sido la evolución de las criptomonedas, cómo paulatinamente están cada vez teniendo más soporte, es decir, lo que al principio era una cosa incierta o que solamente los más tequis o aventureros apostaban por ella, pues cada vez hay más apoyo, los bancos están empezando a hacer caso a las criptomonedas. Con esto no quiero decir que Bitcoin sea el futuro, ¿no? Pero lo cierto es que la criptomoneda en general cada vez tiene mayor aceptación y mayores probabilidades de éxito en el futuro, ¿no? Entonces, invertir en algo que te produce criptomonedas, por lo que eres retribuido en criptomonedas, hay gente a la que le resulta muy interesante. Y por eso cada vez está más profesionalizado y, como digo, entre las necesidades, los requerimientos de tecnología para generar esos bloques requieren muchos ordenadores haciendo operaciones para resolver los problemas que lo generan y por los que eres retribuido, junto con la retribución que obtienes, pues hacen que eso que efectivamente ahora pues esté muy profesionalizado y haya empresas, inversores, etcétera, detrás de estas granjas en general. Wow, pero entonces esto quiere decir que si pusiéramos como un símil, sería como la época de la búsqueda del oro en Estados Unidos y que ahorita hay como pioneros que van y están excavando criptomonedas. Bueno, el concepto de minería, ¿no? Lleva a eso, ¿no? A pensar en... eh, hay un número limitado de monedas que se van a poder generar, ¿vale? Eh, que es un concepto que está bastante alineado también con lo que es la moneda tradicional, ¿no? Ujú. Hay un número de moneda y si emites más moneda devalúas el valor de esa moneda, etcétera. Entonces, bueno, pues definitivamente hay interés en producir la moneda. Eh, por otro lado, bueno, yo aquí no me atrevo tampoco a sentar una opinión, ¿no? Pero tiene pinta de que las criptomonedas han venido para quedarse. Eh, eh, por lo tanto, pues sí, independientemente de los flujos que haya tenido la moneda, que han sido brutales y que a pequeños inversores o inversores inexpertos le han podido producir pérdidas importantes, quien ha tenido capacidad y visión a largo plazo lo está viendo como una inversión que ha merecido la pena. Entonces, bueno, de alguna manera es como encontrar oro. No, porque creo que está muy pertinente esta cuestión también de lo que significa la vida virtual, ¿no? O sea, de que, o sea, no sé, no estoy segura, pero a lo mejor si no estuviéramos como viviendo en este momento de pandemia, que todavía estamos muy enfocados en lo virtual, este cambio hubiera tomado como un poco más de tiempo, hubiera sido como un poquito más, a lo mejor Sí, pausado. sí, hombre, lo que se está diciendo es que efectivamente la pandemia lo que ha hecho es como provocar un acelerón de 5 años ¿no? Algo que sin la pandemia hubiera tardado 5 años en llegar. Ahora, bueno, pues como consecuencia de esta crisis y de cómo nos hemos volcado en lo digital, se han acelerado muchos procesos, ¿no? En la educación, en el teletrabajo, en el consumo de contenidos, etcétera. Entonces, probablemente, pues sí, este debate también se haya visto beneficiado, entre comillas, de ese acelerón, ¿no? Estemos todos más abiertos a ver qué es lo que pasa en esto. Y veo en el chat, es decir,
ha habido más comentarios, no puedo ver el hilo entero, pero dice, como el anuncio que podrás comprar un Tesla con criptomonedas, pues efectivamente, ¿no? O cuando Elon Musk ha hecho un apoyo definitivo, cuando empiezas a ver que determinadas personas o entidades, bancos, etcétera, empiezan a explorar eso, empiezan a ofrecer los bancos wallets a sus usuarios para que puedan guardar criptomonedas en ellos, etcétera, y dices, esto empieza a tener unos visos que ya no son los de hace 5 años o 10 años, que era, bueno, pones tu dinero ahí a ver qué es lo que pasa. Igual lo pierdes todo. Bueno, pues yo no sé si el que haya puesto dinero en Bitcoin se va a forrar. Actualmente sí, ¿no? Pero que la criptomoneda es algo que tiene visos de futuro prometedor o estable, sin lugar a dudas. Oye, ¿y tú cómo ves estas como este boom de hablar de estos temas? Porque nosotros incluso estamos subidos en esta ola de, de que sí vale la pena que nos metamos a dar un chapuzón en estos temas y tratemos de averiguar, o más bien esperemos a que pase un poquito la marea y veamos qué sucede. Como te decía al principio, creo que vamos tarde en muchos debates, ¿vale? Eh, no hay que esperar, no hay que esperar por lo menos a reflexionar y a tener el Ujú, debate. Otra cosa es actuar, ¿no? ujú. Pero el debate hay que tenerlo, porque si no se corren riesgos importantes. Y digo esto vinculándolo al sector cultural, Sí, ¿vale? Que sí, es sí. de donde parte toda la conversación. Si no damos pasos, si no hacemos reflexiones sobre el futuro que viene, lo que puede ocurrir es que aparezcan otros actores que se hagan dueños de la experiencia. En el fondo, este caso que comentábamos con los NFTs del Ujú. Rijksmuseum no deja de ser eso, es decir, aparece un actor que en teoría es externo, pero tiene una iniciativa que tiene impulso y que, bueno, veremos si se consolida o no, pero si se consolida lo coloca en una posición en la que tiene terreno ganado a lo que podían ser los que tradicionalmente deberían ser dueños de esa experiencia o de esa gestión, etcétera, ¿no? Y esto puede pasar en muchos ámbitos relacionados con la tecnología. Um, nos podemos encontrar con que haya entidades, instituciones, empresas, particulares fuera del área de los museos que en un momento dado creen narrativas digitales más interesantes que las que crea el museo, porque aparecen nuevas herramientas y son capaces de crear algo y se convierten de nuevo en dueños de esa experiencia. ¿Por qué? Porque tenemos un campo abierto en lo digital en el que crear nuevas experiencias, nuevas relaciones con los públicos, con las audiencias, y si no saltamos ahí, pues eso, nos podemos encontrar con que en el futuro un museo acabe siendo solamente un custodio de la obra física. eh, eh, a ver, lo estoy haciendo un poco extremo, ¿no? Sí, sí, sí. O un custodio del conocimiento más académico, pero el conocimiento o la manera de interactuar con el público en general esté controlado. Y Por otras controlado no lo quiero, narrativas. claro, decir, y no lo quiero decir negativamente, sino Ujú. bueno, pues eso, es decir, gente que venga del área del entertainment o un creativo simplemente, ¿no? O un fan que le guste el tema y, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Hay hilos en Twitter, eh, por ir a una cosa bien sencilla, hilos en Twitter que no están creados por los museos, están creados por particulares que son amantes del arte y que son fantásticos, ¿no? Y que semana tras semana estás deseando que publique el siguiente hilo sobre una obra porque te enganchas a aquello, te está contando una historia maravillosa y al final con ese storytelling tú estás teniendo una relación con las obras de arte que a través del museo no estás teniendo, ¿no? Entonces, es importante que el sector cultural se suba al carro y sobre todo, como te decía antes, no solamente piense en cómo digitalizar, es decir, cómo hacer lo mismo que hacía en lo físico en el ámbito de lo digital, sino que analice el impacto de la transformación digital, qué nuevos modelos de negocio Ujú. pueden ocurrir, qué nuevos modelos de relaciones se pueden generar, qué puede ocurrir. Suelo poner este ejemplo, el Museo Van Gogh ha digitalizado en muy alta resolución 9 obras de Vincent Van Gogh, no solamente en muy alta resolución, sino también en 3D y capturando, bueno, pues características de los pigmentos, etcétera, únicas.
de alguna manera ha obtenido una especie de ADN de la obra, ¿vale? Eso, además, con impresoras muy especiales, lo ha imprimido en lienzos, haciendo una copia, bueno, increíblemente real, no real, sino increíblemente fiel de la obra original, ¿no? Y esta colección, creo que las 9 obras las vende en torno al $250,000. Bien, hoy en día podemos decir, pues, qué poco sentido, ¿no? Tiene, es decir, no, pues no sé, esto lo puede comprar un coleccionista o un museo que esté interesado en adquirir esta copia y tal, pero le veo poco sentido. Pero es que igual dentro de 5 años o 10 años, tanto la tecnología de captura como la tecnología de impresión se han abaratado muchísimo. Ujú. Y si esto, por ejemplo, lo vinculamos con el concepto de Open GLAM, dices, vale, yo tengo ese ADN digital y decido que es de acceso público. Por lo tanto, lo mismo que ahora un chaval con una impresora 3D accede a Internet y se baja un modelo 3D de un muñeco y se lo imprime, podrías tener los modelos, ese ADN de las obras, e imprimírtelo en tu casa o en tu museo. ¿Cómo afectaría eso, por ejemplo, al mundo de las exposiciones? ¿Hace falta que la obra viaje? O nada más la imprimes. O me descargo el ADN digital de la obra y la imprimo. Y al fin y al cabo ofrezco al público una experiencia que si nadie dice que no es real, no lo van a distinguir. Y ojo, en el fondo, muchos de nosotros, la relación que hemos tenido con las obras de arte ha sido a través de imágenes, a través de libros, de catálogos, vale, pues puedo estar ofreciendo una experiencia muy relevante para mi público con una versión de estas obras generada de esta manera. Y eso cómo altera lo que era el modelo tradicional de transacciones entre museos, exposiciones, pues eso es un cambio, ¿no? Bueno, pues como eso puede haber decenas, ¿no? Y yo creo que es interesante que el sector cultural esté al tanto de lo que ocurre con la tecnología y haga reflexiones. No hace falta que mañana todo el mundo esté haciendo la última tecnología, pero sí que esté reflexionando acerca de cuál es su papel en este entorno cambiante, ¿no? Y cómo puede posicionarse para los siguientes pasos. Está increíble porque justamente ahorita, hoy en la mañana estaba leyendo sobre este museo que hicieron de obras con Beeple, que era una persona que compró 20 piezas e hizo su propio museo, ¿no? Ujú. Y entonces la chava que estaba narrando su experiencia decía, es que yo no entiendo cómo es posible que en el mundo real ya hayamos superado ciertas barreras y en el mundo digital estén regresando, ¿no? Y entonces decía que justamente una de las cosas que no le gustó de la navegación es que los pasillos eran muy estrechos. Y Ujú. dice, o sea, de eso que dice, era digital, era de mentiras, o sea, ¿por qué en lo de mentiras no haces el espacio grande, enorme, en el que te puedes mover, sino lo haces otra vez como esta cosa de pasillo chiquito y dice, incluso, o sea, como alejando la imagen a lo más que podías, no alcanzabas a tener como la visión completa de la pieza, ¿no? Y entonces otra vez regresamos como lo real alimenta lo digital y lo digital sigue alimentando a lo real y no Sí. hay no habría por qué haber como una discusión. Néstor nos menciona, muchas de las obras de museos son copias o réplicas y sí, sí es cierto, también eso lo hemos visto. Entonces, Ujú. creo que la discusión está como muy amplia y muy candente, o Sí. sea, como que sí hay muchas cosas que discutir. Sí, bueno, justo esto que has dicho, que además en este año con la pandemia se ha puesto en primerísimo plano, que es la virtualización de los museos, ¿no? Yo no conozco este museo, desconozco cuál ha sido la intención de quien lo ha creado. Igual quien lo ha creado así a propósito para provocar en el usuario una sensación, no sé, de monumentalidad a la obra, en fin, no lo sé, ¿no? Sí, pero por otro lado es cierto que al final las referencias que estamos manejando son las que conocemos, que son las de la visita física hasta ahora, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de transición y lo que estamos nosotros, bueno, ya sabes, yo soy socio Uh en -huh. MathPixel y en MathPixel estamos haciendo muchas visitas virtuales y en formato gigapíxel, alta resolución y buscando maneras de poder
crear actividades de las que actualmente se hacían en la visita física en el espacio virtual, ¿no? Visitas en directo, etcétera. Pero lo cierto es que estamos en un periodo de transición en el que todavía nos apoyamos mucho en lo que hemos conocido hasta ahora. Esto es como cuando aparecieron los primeros coches de vapor, ¿vale? Que les colocaban una cabeza de caballo. ¿Por qué? Porque hasta entonces los coches habían estado tirados por caballos. Entonces, es decir, bueno, esto es lo mismo, lo que pasa es que en vez de tener un caballo de verdad, tiene un caballo de vapor o unos caballos de vapor. Y bueno, es una transición, ¿no? Te apoyas en lo anterior porque tienes unas herencias inevitables derivadas de la experiencia anterior, pero lógicamente eso debe evolucionar y debes aprovechar las capacidades del espacio. Es un trabajo en progreso. Una exposición tiene que ser así o tiene que ser un concepto más Matrix en el que dices weapons, ¿no? Y te aparecen los racks de armas, ¿no? Y dices pim, pim, pam. O es una constelación en la que pinchas una y te lleva a la otra. Y bueno, seguramente aparecerán nuevos lenguajes, ¿vale? Y esa es la gracia, o la parte bonita y creativa en este área, que es encontrar esos nuevos lenguajes que construyan experiencias relevantes para los visitantes, ¿no? Eso está increíble. Justamente dice esta Elia, por la naturaleza del Internet esperamos que todo ahí sea gratuito. Pero ¿qué pasa con los recursos financieros para poder pagar los salarios de quien? Yo creo que esto del blockchain incluso va a cambiar la idea de si damos dinero o no damos dinero, porque a lo mejor si recibimos como esa partecita de lo que estábamos diciendo del blockchain, vamos a sentir que sí tenemos como una cuestión de retribución de lo que estamos haciendo. Yo creo que es uno de los debates insoslayables, ¿no? Yo creo que volcar todo gratis en Internet, especialmente durante la pandemia, no ha sido más que una reacción, ¿no? Pero ese debate es importantísimo, es decir, ¿cómo sostenemos financieramente esto? ¿Y todo el contenido digital debe ser gratuito? Hace unos años había muchísimas más descargas piratas de música o de contenido audiovisual y hoy en día las plataformas como, me da igual, HBO, Netflix, Spotify, cualquiera de ellas, es decir, están mucho más asentadas. Quien más, quien menos ha asumido que paga por eso, que es más cómodo, que le aporta valor, etcétera. Y yo creo que con los contenidos culturales es otra reflexión que se debe hacer. Nosotros ahora mismo con las visitas virtuales estamos explorando todas estas opciones. Es decir, vale, si el museo está ofreciendo este tipo de experiencia gratuitamente en el espacio físico, me parece bien que la ofrezca gratuita en el espacio virtual. Pero si una visita guiada dentro del museo te cuesta dinero, una experiencia digital premium, que puede ser una visita guiada de determinadas características con una serie de valores añadidos, podría justificar que por esa experiencia se pagara un dinero, ¿no? Entonces, acceso al contenido, por supuesto, es decir, estamos hablando en general de patrimonio universal, pero lo mismo que se exploran fórmulas de monetización en lo físico, ¿por qué no en lo digital? Tú alquilas una audioguía y pagas un dinero por esa audioguía. Bueno, pues un servicio de guiado para que no desembarques a pecho descubierto en la colección a ver qué te encuentras, sino que te guíe, que te lleve, que te dé contexto, etcétera, puede ser una manera de monetizar que puede ser razonable, ¿no? Es cierto que aquí se mezclan muchos debates, ¿no? Porque está también el gap digital, ¿no? Cómo se están generando diferencias todavía mayores por accesibilidad a estos contenidos. Quien más tiene, más fácil puede acceder, quien menos tiene, lo tiene más difícil. Creo que hay que meter todas las piezas en el tablero para debatir sobre ello, pero no creo que haya que descartar el que eso, pues haya contenidos. En el fondo, si el dinero no sale de un lado, sale de otro. Es decir, si queremos que un museo siga abierto y no se paga por sus contenidos, me da igual físicos o digitales, al final tendrá que pagarse vía impuestos, si queremos mantenerlo entre todos, y al final el dinero saldrá del bolsillo de todos. Entonces... Y si tenemos suerte, porque ya ves que luego hay gobiernos que deciden que no quieren dar dinero para la cultura, como... No, el sector cultural está sufriendo muchísimo. Sí, bueno, yo también puedo...
Sí, sí, el sector cultural con estas dos crisis, primero con la económica y luego con esta de la pandemia, ha sufrido muchísimo, ¿no? Muchísimos recortes y, bueno, pues igual en algún momento hay que levantar la mano y decir, señores, esto hasta dónde lo vamos a soportar o vamos a querer hacerlo sostenible, porque si seguimos así igual es insostenible, ¿no? Eh, ¿Lo consideramos un valor? Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? Está En fin. muy complicada la discusión, pero creo que lo que planteamos de los nuevos lenguajes y las cuestiones de las ventajas hacia los museos es una discusión que se tiene que tener sí o sí. Mm, Y creo que ahorita, por ejemplo, me tocó ver como discusiones acerca de la monetización de los museos. Esa es la discusión, o sea, la discusión a lo mejor no debería de ser si se debe de monetizar o no, sino más bien cómo se debe de monetizar lo que sí se tiene, que sí, o sea, justamente creo que tenemos miedo de decirle activos de repente a las piezas, pero sí. justamente son activos porque activan algo. Mm. Entonces, eso es como algo interesante, ¿no? Sí, yo creo que es importante perder el miedo a ciertos debates. El otro día en otra mesa redonda surgían opiniones, por ejemplo, hablaba, ¿no? Es decir, de cómo adquirir usuarios, ¿no? Que es un lenguaje muy técnico y muy comercial y muy vinculado al marketing digital, ¿no? Cómo en un momento dado podía ser muy importante que en el sector cultural se produjera una capacitación en determinadas destrezas, ¿no? Uh -huh. Desde growth hacking hasta analítica web, hasta etcétera, para poder desarrollar la actividad del museo en ese canal en condiciones, ¿no? Es decir, por un lado, ofrecer esas experiencias que sean relevantes para que lo que ofrece el museo siga siendo relevante para la sociedad y, en segundo lugar, para que esas experiencias, igual hay una parte que no tiene que tener un retorno directo, pero en general sí que hay que analizar el retorno. Si se fijan unos objetivos que pueden ser todo lo altruistas que se quieran, pero tú para analizar que cumples esos objetivos puedes valerte de herramientas y para valerte de esas herramientas tienes que tener las destrezas para saber manejarlas, ¿no? Y entre ellas una puede ser adquirir nuevos públicos. Eh, eh, y veía resistencias, ¿no? El que quiera venir, que venga, y el que no, pues ahí está. No, hombre, sí, es cierto, el que quiera venir, que venga, ¿no? Pero tampoco tenemos que dar por hecho que el museo tal cual lo conocemos vaya a existir siempre. El museo no deja de ser con todos los respetos, un artefacto Uh histórico, -huh. algo que responde a una necesidad de la sociedad en un determinado contexto, en una determinada coyuntura histórica. Uh -huh. Y si la sociedad cambia, el museo puede cambiar, ¿no? Y puede adquirir nuevas formas o desarrollarse en nuevos ámbitos para seguir siendo de utilidad a la sociedad, que es lo que pretendemos que sea. Y para ser de utilidad a una sociedad del siglo XXI, pues igual tenemos que incorporar otros conocimientos y otras prácticas, ¿no? Creo que tienes muchísima razón en eso y creo que dejamos como un montón de preguntas abiertas. De hecho, pensábamos que esta iba a ser una conversación muy cortita, pero nos aventamos casi una hora. Coldo, muchísimas gracias por platicar con nosotros, porque creo que Nada, un placer, nos como ayudaste siempre. mucho a abrir como el tema y creo que va a ser como muy bueno empezar a hacer como mesas más focalizadas y justamente invitar a los actores culturales a que se inscriban en estas mesas para poder tener esas discusiones que son muy importantes, porque más allá de que suceden o no suceden en el mundo del arte, sí nos van a afectar a nosotros como creadores de Sí, contenido. así es. Muchísimas gracias a ti, Jimena, por invitarme. Para mí siempre es un placer charlar contigo Sí. y compartir con todos los que nos han seguido pues información y ojalá pues lo podamos continuar haciendo y que sea además más participativo, que pueda haber más, podamos intervenir más todos y debatir más y construir entre todos. Muchísimas gracias, Coldo. Muchísimas gracias a los que nos siguieron. Nos estamos viendo. Bye.